alguna adición, pero si usted tiene su Biblia, busque conmigo el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a Romanos. Y yo simplemente, mientras usted la busca, quiero decirle, pastor, yo estoy agradecido al pastor Moisés Román por su trayectoria ministerial. Lo he admirado en su púlpito cuando estuve aquí, en los años que estuvimos aquí, compartíamos esos ratos de tertulia bíblica, cuando a Puerto Rico de momento venían situaciones que la iglesia tenía que responder. Nos buscábamos, nos llamábamos, compartíamos, buscando el consenso, tratando de buscar cuál es la mejor postura dentro de los conocimientos que Dios nos había dado, siendo responsables siempre con la palabra del Señor. Así que siempre fue ese hermano, ese amigo, ese compañero. Y yo te deseo, Moisés, éxito, muchas bendiciones junto a Mari y esta iglesia que sabemos que es una iglesia de punta de lanza. Muchas, pero muchas bendiciones para la gloria del Señor. Hay dos versos que quisiera leer, son conocidos en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Cuando estaba yo en el seminario y siempre que veníamos a estudiar Romanos, yo recuerdo que el profesor nos decía a nosotros que del capítulo 1 al capítulo 11 era toda esa exégesis doctrinal de enseñanza del apóstol Pablo, pero que la carta había una división en el capítulo 12. Desde el capítulo 12 en adelante hasta el capítulo 16 es todo aplicación. En otras palabras, todo lo que yo he dicho hasta este punto, ahora lo vamos a aplicar. Y el capítulo 12 de Romanos es lo que marca esa división de esta carta. Y vamos a leer algunos versos porque tiene que ver con lo que vamos a hablar. Todo lo que el apóstol Pablo ha dicho hasta este momento, ahora lo va a encerrar en dos frases claves, que es importante para la vida cristiana nuestra. Y dice así: así que, hermanos, fíjese esa frase, basado en todo lo que he dicho, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, te bendecimos y te damos gracias. Te honramos en esta mañana. Reconocemos a un varón, reconocemos a una familia pastoral y celebramos con esta iglesia, Señor, y te damos gracias por esta iglesia que toma el tiempo para reconocer a su siervo. En esta mañana, Señor, gracias por las familias que se han reunido, los amigos, Señor, que adornan esta casa. Gracias por ellos. Pero ahora vamos a tomar, Padre mío, minutos, tiempo para hablar de tu palabra. Confiado, Señor, que tú nos has de dirigir, Señor, en la exposición. Pero más confiado de que tu Espíritu Santo ha de iluminar nuestros pensamientos. Y que la verdad proclamada, Señor, tendrá un efecto de transformación en el corazón del pueblo. A punto, Señor, de que cuando salgamos de este lugar, algo que tu palabra nos haya dicho, la podamos agarrar, Señor, y aplicarla a nuestra vida personal. Y que tenga efecto de transformación en todas nuestras comunidades. Toda la gloria será tuya, Padre. La gloria, la honra, el honor, el reconocimiento, Padre, todo es para ti en esta hora. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Diga conmigo: inconformes, pero transformados. Para mí esas son las dos frases que sobresalen en los versos que acabamos nosotros de leer. Yo soy de los que siempre cuando leo esta carta y cuando leo la carta completa, yo me llego a una conclusión, que aunque la historia no le dé crédito al apóstol Pablo,
Pero esta carta tuvo mucho que ver con la caída del Imperio Romano. Es una carta que trastoca los fundamentos de esta nación, de este imperio. Llega a la médula, toca cosas, sacude, mueve. La filosofía del Imperio Romano, la filosofía de vida del ciudadano romano, que estaba basado en el placer, en el poder, en la conquista, en el dominio. Y cuando uno comienza a leer toda la exposición del apóstol Pablo en esta carta, y se la da a una iglesia que no sabemos el número, que quizás el número de los congregantes de la iglesia no era quizás importante, pero que esa iglesia la recibió la enseñanza, recibió la palabra, recibió lo que el apóstol Pablo le estaba comunicando. Y aunque tomó años, porque la historia dice que el Imperio Romano cayó como para el 476 después de Cristo. Mas sin embargo, ya en los 300 años después de Cristo, la fe cristiana dominaba el imperio. Por lo tanto, lo que comenzó con aquella semilla de la palabra en aquel grupo de creyentes, tuvo un efecto de transformación para el resto de esta sociedad. Inconformes, pero transformados. Inconforme tiene que ver con el carácter. Es una condición del carácter humano de no ajustarse o someterse a las formas, ya sea las formas de la sociedad, las categorías que la sociedad a nosotros nos impone. El apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia: no os conforméis a este siglo. Y cuando uno lee estos versos en su original, no se conformen al patrón, al modelo, a las categorías. No deje que la sociedad defina la familia, no deje que la sociedad defina lo que son relaciones, no deje que la sociedad defina lo que es buena economía, no permita que la sociedad defina lo que es importante al ser humano, no se lo permita. En otras palabras, tenemos que estar inconformes de la manera en que el mundo está viviendo. Es una actitud. Yo sé que la palabra inconforme, cuando usted la saca de ese plano y la trae acá, al plano de la familia, pues como que no suena bien. Porque yo aprendí en casa que me tenía que conformar. A mí me enseñaron, tienes que conformarte con eso. Inclusive esta mañana le decía yo al grupo de la mañana que la familia mía fue de estas familias de puertorriqueños. Mi madre se va en el Marine Tiger para Nueva York en el año 46, 47. Y mi padre, que era policía en Puerto Rico en el año 36 y fue policía 11 años después de la Segunda Guerra Mundial, también arrancó para allá, para Nueva York. Y allá se conocieron. Y mi padre lo único que quería era trabajar para hacer una casa aquí en Tuabaja, en Puerto Rico. Así es que nosotros éramos de los que íbamos y veníamos. Y fuimos a Nueva York. Yo nací en Nueva York, pero me crié para acá y regresé a Nueva York y me volví para acá. Español malo, inglés malo. Yo hice escuela elemental en Nueva York, escuela elemental en Puerto Rico, intermedia en Nueva York, intermedia en Puerto Rico, escuela superior en Nueva York, me gradué de la escuela superior en Puerto Rico. Cuando ya estábamos tomando el dominio del español, entonces mi padre arrancaba de nuevo y se iba para Nueva York. Y como decía yo, no esperaba que llegara diciembre o que llegara junio, que se acabara el semestre. No, en octubre nos vamos para Nueva York. Y en abril nos regresamos para Puerto Rico. Leía novelas, no las entendía. Leía novelas americanas, tampoco las entendía. Así que esa fue la crisis. Increíble, un adolescente también, ¿verdad? Todo lo que uno puede imaginarse. No estábamos económicamente bien y por lo tanto cuando llegaban las Navidades, mi padre me decía: tienes que conformarte con ese regalito. Así que yo aprendí la palabra conformidad dentro de ese contexto. Y recuerdo, como le decía esta mañana, aquellas Navidades fueron de las más difíciles económicas y mi padre me regaló una guitarra de cartón, hermano. Por fuera, hermano, aquello parecía una Fender, los que conocen de guitarra, porque por fuera tenía un brillo y una calcomanía tremenda que usted decía: wow, qué clase de guitarra.